Un privilegio tenerte aquí, gracias. Gracias. Bueno, yo acepté la invitación rápidamente porque esto del Departamento de Felicidad, dije, ¿esto qué es? Vamos a ver. Entonces empecé a mandarle mails y claro, que ya la conocéis, evidentemente pues me enganché y dije, voy para allá a ver qué pasa. Aunque tengo que confesar que sois un público diferente al que yo tengo acostumbrado. O sea, trabajo en la universidad, doy clases en varios sitios, aquí en Madrid, en Barcelona, pero también, sobre todo en el ambiente sanitario, médicos, enfermeras, psicólogos y tal. Y bueno, muchas gracias por la presentación, pero ahí me acordaba mientras estabas hablando que la frustración, los cimientos de la frustración son las expectativas. Entonces, claro, tú has creado una gran expectativa y a partir de aquí solamente pueden salir frustrados, ¿no? Dicho esto, es decir, bueno, ¿qué me gustaría compartir de lo que yo he aprendido? Mirad, yo soy un chico de pueblo, de Mallorca, de una familia sencilla, que en un momento dado, pues algo pasa en mi infancia que me pone en contacto con el médico de cabecera del pueblo. Tengo un accidente de tráfico y me encuentro ahí con... Y a partir de aquí, pues acabo haciendo medicina y después de ser médico, pues dedico médico a hacer oncología. Y después de hacer 20 años trabajando como oncólogo clínico, uno de los primeros en España, fundamos la Sociedad Española de Oncología Médica. En fin, soy uno de los dinosaurios de aquella época. Después tuve una metanoia, tuve un cambio de chip, o sea, tuve una situación personal de mucho conflicto interno, tuve una crisis existencial, tiene varios nombres, eso le puedes decir una depresión, un estrés, una noche oscura del alma, una metanoia, whatever, o sea, tiene muchos nombres según la lectura que tú hagas, pero es un momento en que tú te pasa algo que te rompes, el personaje que has construido se rompe, y cuando se rompe el personaje tocas fondo, y a partir de aquí puedes quedar tocado de por vida o puedes salir reforzado. Esta fue mi experiencia. Entonces, se murió el oncólogo Dr. Benito, famoso, importante, que publicaba en Estados Unidos y estas cosas, y apareció otro personaje, que es este que está aquí ahora, y que decidió que se iba a dedicar a cuidar a las personas en el proceso de morir, porque, bueno, los cánceres se curaban ya bastante, pero muchos de los que morían, pues se morían muy mal. Entonces, mi trabajo ha sido desde los 45 aproximadamente, o sea, llevo más de 20 años, trabajando en el entorno del acompañamiento de un proceso de morir a las personas con enfermedad avanzada que mueren de una forma... Bien, os puedo decir que no hay ninguna escuela, ninguna universidad, ningún sitio donde puedas aprender tanto de la vida como en el borde mismo del misterio que es el proceso de irse de esta vida. Porque ahí todo es verdad. Y lo que se aprende son cosas auténticas. Se caen todas las tonterías. Entonces, si yo pudiera enseñarles a la gente que hace tonterías, el vídeo de lo que le espera cuando se tenga que ir, porque básicamente lo que voy a compartir con vosotros son 4 cosas muy sencillas que todos intuimos, ¿no? La vida es una pasada, es una maravilla. Somos muy poco conscientes de la profundidad de lo que somos. Vivimos en la superficie, la mayoría de nosotros, de nuestra conciencia. Tenemos mucho más de lo que podemos, digamos, descubrir de nosotros mismos. Las situaciones de crisis aparentemente son duras, difíciles, complicadas, pero siempre tienen un aprendizaje detrás de ellas. Se puede aprender, precisamente, más, mucho más, en los momentos de más dificultad de la vida, aprendes mucho más que cuando estás encima del sofá haciendo zapping viendo un partido de fútbol. O sea, ahí no aprendes nada. O sea, lo que te pone en riesgo, lo que te pone en amenaza, te da la oportunidad de descubrir profundidades que desconocías de la vida y de ti mismo. Eso es lo que yo he aprendido acompañando a la gente, ¿no? Básicamente, después he descubierto que ahora, después de una serie de años cuidando gente en este proceso y aprendiendo cómo va esto, primero he descubierto varias cosas. Una, la muerte no existe, no hay nada que sea la muerte. Es un constructo que hemos hecho los ciudadanos y es un espantapájaros que hemos vestido con nuestros miedos. Pero cuando le miras a los ojos no hay nada ahí. Hay un proceso de nacer y un proceso de morir. Hay un nacimiento y un morimiento. Es un proceso. Pero hay un alumbramiento a otra dimensión. Esto lo he vivido, lo sé, no lo he leído, lo he experimentado. Entonces dirás, ¿y eso cómo es posible? Bueno, es inefable, no lo puedo poner en palabras, pero si tenéis, una de las cosas que os puedo decir, si tenéis a alguien de la familia, algún amigo que está en un proceso en este momento, no huyáis. Acercaros porque podéis aprender mucho de este proceso. Es impresionante lo que puede darse en este momento. Pero para esto tienes que mirar más allá de la superficie de las cosas. Si miras la superficie, verás cosas que no te van a gustar. Tienes que ver en profundidad, mirar más allá de las apariencias y percibir e intuir lo que está pasando en este momento. Porque hay una biología que se desmorona y una vida que se cierra, pero hay una conciencia que se despierta. Y hay un cambio ahí muy interesante. Yo dejo cosas aquí para después en las preguntas que me queráis hacer, ¿no? Básicamente,
Y yo lo que después de estos años enseñando y aprendiendo ahí, ahora estoy haciendo de docente. Doy clases en la universidad, a los médicos, enfermeras, psicólogos, cómo cuidarse a sí mismo para cuidar en este entorno. Entonces, Paloma me ha pedido que le hable de ese concepto que hemos inventado que se llama el cultivo del currículum interior, que yo lo desarrollo para los profesionales sanitarios, pero cualquier persona, todos tenemos necesidad de desarrollo de este cultivo, de cultivar ese currículum interior. ¿Y qué es eso? Pues eso no es un máster que te puedan dar un título, sino que es básicamente 4 componentes básicos para poder disfrutar de la vida y vivirla en plenitud. Porque otra de las cosas que os voy a decir es que para irse bien, se van bien los que han vivido bien. Eso es otra de las enseñanzas. El final no es diferente del resto. O sea, y la gente muere como ha vivido. Y cuando tú te preparas para irte bien es porque has vivido bien. ¿Y qué es vivir bien? Vivir bien no es hedonía, es eudaimonía. Eso es de Aristóteles. Es decir, básicamente sería una plataforma ética. Todas las personas, en el fondo nuestro, todos tenemos lo mismo. Estamos hechos de la misma pasta. Belleza, bondad y verdad. Esto es nuestra naturaleza profunda, lo que somos por dentro. Otra cosa es que cuando has aprendido y has nacido en un entorno, en unas circunstancias, has aprendido cosas de la vida y tienes un comportamiento según lo que te han enseñado las circunstancias, puede que hayas enmascarado esta belleza, verdad y bondad que está en el fondo de cada uno de nosotros. Pero no pasa nada, eso es lo que eres. Lo otro son circunstancias que van a ir cambiando. ¿De acuerdo? Entonces, el currículum interior del que os estaba hablando, es decir, si tú quieres disfrutar de vivir, gozar de la vida, vivir en plenitud, básicamente hay una necesidad de tener una plataforma ética. Hay unos valores que son comunes a todos los humanos. Sin estos valores, tú no puedes hacer daño a nadie sin hacerte daño a ti mismo. Estamos hechos de la misma pasta, somos la misma conciencia. Entonces, cuando tú has experimentado en profundidad lo que tú eres, el amar al otro como a ti mismo no es un imperativo moral, es una experiencia que te surge espontáneamente, porque tú tratas bien al otro porque sabes que forma parte de ti y que realmente la hospitalidad, por decir alguna cosa, es acoger en tu casa al peregrino cansado sabiendo que esta es tu salvación. Es decir, tú mejoras cuando haces bien. Y para hacer bien tienes que estar bien. Esta es otra de importante. O sea, una plataforma ética de benevolencia, de querer el bien de los demás y el tuyo propio. Eso es fundamental para poder ir por la vida. Pero después es muy importante otro aspecto muy claro, y esto que hemos hecho antes de empezar esta mañana, estos 5 minutos de meditación, me ha parecido muy interesante que aquí hagáis esto, es tener una atención, cultivar la atención. O sea, esto no nos lo han enseñado en la facultad, ahora está empezando a aparecer todo este tema. Si tú quieres ir muy despierto por la vida y que no te cojan las circunstancias, no te pillen los problemas y torear en la dificultad de la cantidad de información que tienes que manejar constantemente en la toma de decisiones, etcétera, etcétera, para eso es que estáis muy despierto. Pero hay buenas noticias, porque hemos venido con un nivel de atención y de conciencia cada uno de nosotros, pero esto no es el definitivo. Podemos seguir cultivando eso y podemos mejorar nuestra capacidad de estar atentos. Sabemos hoy, gracias a la neurología, los avances en neuroplasticidad, neuronas de espejo, la resonancia funcional magnética, nos permite entender cómo funcionan el cerebro de los humanos. Y eso de que a mí me enseñaron en la facultad que hasta los 20 años más o menos después empiezan a morirse las neuronas y cuando eres viejo como yo, que cumplí 69 hace un par de días, ahora ya estás hecho puré, o sea, ya no te quedan neuronas. Pues no es así, lo siento mucho. Es decir, todo lo contrario. ¿Conocéis a alguien de mi tierra, que seguro que lo conoce todo el mundo, que se llama Rafa Nadal? Rafa Nadal es de Mallorca, bien. Pues tiene un brazo izquierdo impresionante, pero ¿sabéis cuántas horas le da desde que era pequeñito? Es decir, la función crea de órganos. Si tú quieres cultivar una atención fina, relajada, prístina, lúcida, serena, tienes que trabajar eso. Y no te puedes dedicar a hacer 5 minutos de mindfulness un ratito por las mañanas y ya está. Y cumplir con él. No. Si tú quieres desarrollar una capacidad de darte cuenta de todo lo que está pasando en tu alrededor constantemente y tomar decisiones sabias, necesitas tener una atención muy despierta. Y esto se puede cultivar. Lo que pasa que, como todas las cosas, yo para hacer medicina estuve 6 años y otras 4 para de especialidad. O sea, 10 años para poder cuidar pacientes oncológicos. Bien, si tú cualquier cosa de la que quieras ser experto, sabes que necesitamos 10.000 horas. No os desaniméis. Porque dentro de 10 años podéis ser simplemente 10 años más viejos que ahora o 10 años más viejos y más sabios también.
depende de en qué dedicáis. Entonces, el cultivo de la atención me parece fundamental como una prioridad de cualquier ser humano que quiera estar más despierto. ¿De acuerdo? Después, en nuestro entorno, también la gestión de las emociones. Las emociones son algo que hemos empezado desde el año 90, Solovey publicó el primer concepto de inteligencia emocional. Hace muy poco tiempo que estamos empezando a entender qué son, cómo funcionan y cómo se desarrollan. Todos tenemos emociones, pero de esto no nos ha enseñado nada en ningún sitio. Y fijaros, voy a hacer un poco de payaso para que veáis lo que os quiero decir. Yo tengo unas manos, todos tenemos unas manos maravillosas que sirven para tocar, acariciar, pintar, lo que quieras. Y las manos las manejamos. Ninguna mano hace así y me ahoga. No, la mando yo a la mano. Pero las emociones sí. A veces te quedas pillado con una rabia que esté ahora mismo o con una tristeza que... ¿Vale? Bueno, gestionar las emociones como gestionamos las manos es posible. Pero para eso hace falta estar muy despierto, conectar con tus emociones. Una de las cosas que se desarrolla cuando haces meditación es la interocepción. La capacidad de estar en contacto con tus propias entrañas, con tus vísceras, con tus sensaciones corporales y ver venir las emociones antes de que se pongan en marcha. Entre la chispa y la llama hay un periodo pequeño, corto, pero como en el espacio del espíritu no hay tiempo, cuando tú estás muy despierto, puedes darte cuenta de, esta me está ahora poniendo los nervios, la iba a contener, pero contengo, respiro y respondo en lugar de reaccionar. Esa capacidad de respuesta en lugar de reacción hace que tú puedas ser propietario de tus silencios y no esclavo de tus palabras o de tus acciones. Y eso también se puede cultivar. Hay paquetes enteros de cultivo de equilibrio emocional. Hoy sabemos cómo se hace eso. Es mi trabajo ahora con los médicos y enfermeras enseñarles a cómo torear en mitad del distrés, de las situaciones de mucha densidad emocional para poder manejarse bien en este entorno. Esto está a disposición de cualquier ciudadano, no hace falta ser médico o enfermera para hacerlo. Y a todos nos iría muy bien poder cultivar, o sea, gestionar mejor las emociones, porque las emociones son los semáforos de la vida, son la sal de la vida. Realmente sin emociones sería plano, sería muy triste la vida, ¿no? Pero claro, lo que no puede ser es que seamos víctimas de que nos manejen. Entonces, la capacidad de gestionarlas depende de tu atención y de lo que tú te dediques también a trabajar esto. Finalmente, la otra herramienta es el cultivo de la compasión. La compasión no es lástima. La compasión a veces la gente lo identifica como... No, la lástima es cuando yo me acerco al sufrimiento o a una situación conflictiva desde mi miedo. Y cuando yo digo, pobrecito, qué jodido está, qué bien que a mí no me pasa, eso es paternalismo, esto es tomar distancia, eso no tiene nada que ver con compasión. Y está muy bien que la gente no quiera que la tengan lástima, porque la lástima es esa actitud de protección y de paternalismo. La compasión es la conmoción ante el sufrimiento del otro para ayudarle a salir de su malestar. Es la empatía en acción, es emplear la cabeza y las manos movidas por el corazón para ayudar al otro a aliviar de su sufrimiento, su malestar. Esto en el entorno sanitario es fundamental, pero todos los ciudadanos somos compasivos, todas las personas. Eso forma parte porque la cooperación entre los humanos es lo que nos permite desarrollarnos, no es la competencia. Eso es un error. Es decir, estamos en una fase donde estamos descubriendo que nuestra capacidad de generar más valor y nuestra capacidad de ser más felices depende de la armonía de nuestras relaciones con los demás. Entonces, estos serían los 4 elementos fundamentales de lo que sería el cultivo del currículum interior. Y bueno, de la sabiduría, yo no sé qué deciros. Yo he tenido algunos enfermos sabios que me han enseñado mucho, y como os veo muy serios, os voy a contar una historia de un paciente que tuve, para que veáis cómo he aprendido, y entendáis un poco desde dónde os explico todas estas cosas. Era un paciente, se llama Felipe, tenía unos 67 o 68 años, un poco más joven que yo ahora, y entonces había venido a trabajar en la construcción en Mallorca, era gente del sur, y era un hombre sencillo, pero un hombre sabio, tenía un cáncer avanzado. Yo trabajaba como oncólogo en aquel momento, y en este momento este hombre pues tenía un tumor muy avanzado con metástasis pulmonares, etc. Y un día me vino con su esposa y la consulta y me dijo: oiga, doctor, que me voy a ir para Granada, que es mi tierra, que está la feria de mi pueblo, que me tengo que ir para allá, porque me parece que va a ser la última vez que voy a ver a mis primos, a mi familia. Ya sabe usted yo lo jodido que estoy. Y tiene usted que darme permiso para irme porque son la fiesta de la patrona. Digo: hombre, Felipe, ¿cómo te vas a ir? Si estás hecho polvo, si no te puedes ir. Como dice: anda, diga usted que sí, doctor. Y la mujer: venga, doctor, que es usted un talento, haga usted algo. Y claro, la mujer es muy lista, y yo angustiado porque este hombre, ¿cómo lo voy a mandar a Granada como está?
Bueno, tripas corazón, empezamos a subir de la morfina, le puse cortisona, le hice una carta para el médico de Granada por si le pasaba algo por allí. Dije, bueno, Felipe, que te vaya bien y tal, y se fue porque el hombre estaba insistiendo. Cuando regresó, vino mucho mejor de lo que se había ido. Estaba feliz, estaba encantado, estaba exultante. Me trajo una estampa de la Virgen de la romería de la fiesta, una botella de aceite de su pueblo y nada, feliz de que había visto, se había despedido de la familia y tal igual. Bueno, yo pensé, debe ser la morfina o cortisona, porque en aquel momento yo seguía creyendo en lo que veían las radiografías y los análisis y no sabía la fuerza interior que tiene el espíritu de las personas. Tenía 30 y pocos años y me creía lo que había aprendido en la facultad, ¿no? Un momento dado, este hombre pasaron unos meses y empezó a empeorar, y entonces ingresó. Estaba ya en la cama muy mal y bueno, pasó visita y entonces entro yo, estaba su mujer allí y dice, aquí viene mi médico y aquí está mi mujer, las dos cosas más importantes que necesito en este momento. Entonces os quiero decir ahora que veáis cómo un sabio habla del desapego, del no estar agarrado a las cosas, de cómo el sufrimiento viene producido por nuestro apego a las cosas que no nos pertenecen. Y dice este hombre, un andaluz que era albañil, ¿no? Dice, mire, don Benito, que le quiero decir una cosa, escúcheme usted bien. En la vida, un hombre tiene que aprender a dejar aquello que ya no necesita. Porque mire usted, a mí me gustaba mucho cazar, y me iba por el monte con mi escopeta, con mis amigos y tal, y una fiesta. Y un día ya a la rodilla empecé y dije, chiquillo, esto no es para ti. Y le regalé la escopeta a mi sobrino, y el chaval viene, está encantado, de vez en cuando me trae un conejo, y yo disfruto de verlo disfrutar al chaval. A don Benito, a mí me gustaba mucho estar con mi mujer. Y chiquillo, ¿qué dices? Cállate tú ya me entiendes, don Benito. Pero un día ya no pude más, y dije, chaval, esto se te acabó. Pero qué bien estuvo mientras duró. Y ahora tengo que dejar la vida. Pero quiero que sepan ustedes que me estoy dando cuenta de lo mucho que están haciendo por mí, y esto me lo llevo conmigo. O sea, tienes que ir dejando aquellas cosas, porque la sabiduría consiste en no apegarte. Cuando te apegas, te aferras, sufres. El sufrimiento es la resistencia a la realidad. Este maestro me enseñó eso. Tienes que ir soltando, y ahora tengo que dejar la vida. Y me voy a ir, y no pasa nada. Y quiero que sepan ustedes lo bien que me están cuidando. Y nos daba las gracias. Su mujer y yo nos pusimos a llorar porque nos conmovió la sabiduría de alguien tan sencillo que se estaba despidiendo de forma tan digna y tan elegante, ¿no? Y eso se puede hacer. Y no hace falta ser universitario ni máster de nada, sino simplemente ser muy persona y descubrir que en la vida las cosas son como son, si te gustan son como son, y si no te gustan son como son. Y la realidad se impone y tú tienes que estar conectado con tu propia profundidad para conocer qué es lo que te espera y soltar lo que no necesitas. Bueno, yo no sé si hasta aquí puedo leer, ¿eh? Gracias. Ahora agradeceré mucho que me hagáis preguntas porque yo siento que no sé si me he adaptado a lo que esperabais, pero tengo bastante más para compartir. Sí. Pero necesito que me apretéis los botones donde... Sí. Solo una cosita. Al principio usted ha dicho que incluso al final de la vida tenía usted claro que hay algo más. ¿Lo puedes explicar? Sí. Bueno, esto es un poco obsceno lo que voy a hacer porque, claro, yo lo que os he dicho también es que si tenéis oportunidad de acercaros a acompañar a alguien que se va, tenéis que dominar vuestro miedo, porque el miedo no te deja ver las cosas como son. El miedo es muy interesante para luchar o huir, porque hay una amenaza y tal. Entonces, si tú superas el miedo a la propia muerte y te acercas con una mirada serena, intentando observar lo que está pasando, y no te fijes solamente en las apariencias de lo que ves, que es el aspecto físico que se deteriora, tienes que intentar ver qué está pasando ahí a otro nivel. Hay un despertar de la conciencia de la persona, hay un mapa del territorio de irse, y sabemos muy bien cómo va esto, ¿no? Hay una serie de etapas, ¿verdad? Y finalmente, al final siempre acaba con una expansión de la conciencia, aunque antes haya habido un lío bastante interesante o bastante complicado. Es como un alumbramiento, ¿eh? Si quieres, os cuento un cuento muy cortito para que lo entendáis de forma muy gráfica y hago un poco de payaso. Ese cuento es de Rumi. Rumi es un maestro sufí del siglo XIII. Entonces, yo voy a decir, cuando yo diga nacer, vosotros intentad escuchar morir, a ver cómo suena, ¿vale? Dice Rumi, imaginad que podéis hablar con el que está a punto de nacer. Está en el vientre de su madre y le dices,
prepárate, tienes que nacer. Dice, ¿yo? No quiero nacer, estoy muy bien aquí, ¿qué me estás diciendo? No, pero te ha llegado la hora y ahora vas a tener que nacer. Ah, no, no quiero, si estoy muy asustado, no me digas esto. Dice, no, pero después tendrás una madre, verás amigos bailando en una boda, escucharás música, beberás cerveza, estarás feliz. ¿Pero qué dices? No hay más que la humedad y la oscuridad de este sitio. No conozco nada más. Estás loco. No, prepárate, porque las cosas están empezando. ¿Pero por dónde vas a salir si no hay sitio? Pues, acéptalo, suelta. Ah, no, yo me resisto. Yo no quiero. Yo me voy a poner así, me voy a cruzar y voy a impedir salir de aquí. Chiquitín, te pongas como te pongas, vas a morir. Mejor que aflojes, que sueltes, que no te resistas. Porque lo estás haciendo mucho más difícil. Y lo vas a pasar muy mal tú y tu mamá. ¿Quién es la mamá del alumbramiento, el que va a salir ahora? Los que le quieren o los que le cuidan, la familia. ¿Y qué hace la familia normalmente? Pues lo que haría una embarazada si dijera, no, esto que tengo no es nada, son gases. Ahora voy a ir a Houston y me lo van a quitar. Me van a poner una segunda línea de tratamiento y todo eso se me irá. ¿Pero qué estás diciendo? Prepárate, empuja cuando llegue el momento. ¿Entiendes? ¿Qué tiene que hacer el que acompaña? Decirle, te quiero, gracias por lo que hemos compartido, tienes permiso para irte, estaremos bien sin ti. Empuja. Empujar es darle permiso para irse a esta persona, porque eso es lo que va a hacer, porque las personas que se quieren no sabemos todavía qué tipo de onda emitimos, pero tampoco vemos las wifi ni las de televisión, pero estamos conectados. Y cuando alguien se tiene que ir, si el que se queda le está diciendo no te vayas, por favor no me dejes, lo que estás haciendo es como si la embarazada dijera, de aquí no sale nadie, ahora verás. Menudo lío. ¿Entiendes? Esto es tan sencillo como esto. Es un alumbramiento. Si tú te resistes, lo vas a complicar. Si los que te quieren se resisten, se va a complicar. Al final acaba bien, pero hay un tiempo innecesariamente de sufrimiento que no tenemos por qué añadir. Eso es lo que yo he aprendido. Si lo queréis, cuando estéis ahí lo veréis. Si os acercáis lo entenderéis. Entonces, respecto a lo que hay después, decía una señora una vez en una conferencia, doctor, usted sabe mucho de esto, dígame qué hay después. Digo, en primer lugar, muchas gracias por la buena opinión que tiene usted de mí, si usted cree que yo lo sé, porque significa que aprecia mucho. Y en segundo lugar, no se preocupe demasiado, porque seguramente lo descubrirá usted por sí misma mucho antes de lo que desearía. Lo vais a ver, está cantado, lo vais a ver. Y hablar de esto, si no has tenido la experiencia, es como hablarle, hablar a un niño de 5 años lo que es un orgasmo. Es obsceno. ¿Y cómo se pierde el miedo? ¿Cómo se pierde el miedo? Mirando a los ojos. Mirando a los ojos. Esto lo aprendí de un torero, que en la televisión le preguntaron, ¿tú cómo? Dice, hombre, mirar a los ojos al toro, porque sabes por dónde va a ir. Si te miras a los cuernos te acojonas. Claro, mírale a los ojos a la muerte y verás que no hay nada. Tienes que mirar a los ojos a la vida. Perder el miedo. Bueno, yo personalmente tengo una actitud contrafóbica. Yo normalmente hago todo lo contrario de lo que haría. O sea, ¿me entiendes? Es decir, me he enfrentado siempre. Yo un día tenía un dolor precordial, tenía 36 o 37 años y estaba pensando, tengo un infarto, tenía consulta llena y digo, bueno, voy a decir, ahora a ver si tengo un infarto o no. Y entonces el hospital había 5 pisos, y subí 5 pisos corriendo. Digo, si tengo un infarto en el tercero moriré. Y se acabó. Y si llego al quinto y no me he muerto, hacer puñetas y ya está. Y vuelvo a bajar y paso consulta. Esto es mirar a los ojos. Cuando llegué a casa, mi mujer me dijo, pero ¿no te recuerdas que ayer estuviste hablando con la sierra eléctrica y tienes agujetas? Digo, ostras, menos mal, gracias, cariño. Quiere decir, si tú te encoges y dejas que el miedo te gane, estás perdido. El miedo tiene una función y no hay que ser un temerario, pero no hay que dejarse apoderar por el miedo. Bueno, esto cada uno lo maneja como puede. Hay otra pregunta por ahí. No te he contestado, yo lo sé. Pero sí, tampoco puede ser... Hay esto, sí, lo que quería... No, porque... Pero si yo te digo esto, tú lo puedes creer o no creer. Entonces es una creencia. Si tú no tienes experiencia, no podemos hablar de esto. Es como si yo te intentara explicar qué sabor tiene un kiwi si no has probado nunca un kiwi. Puedo hablar 3 horas seguidas y no te vas a enterar. Entonces, explóralo. Acércate. Míralo de cerca, no tengáis miedo y aprenderéis. Sí. ¿Qué papel juega? Hemos hablado de la bondad y la verdad que todos llevamos dentro, pero ¿qué papel juega esta especie de egoísmo que vamos desarrollando a lo largo de la vida? ¿Qué es el egoísmo? Yo lo entiendo como algo que nos limita a la consecución de
este camino de verdad. Bueno, yo creo que cuando nacemos hay que te construyes un personaje con el que vas a circular por este espacio-tiempo. O sea, realmente no somos personas con una dimensión espiritual, somos espíritus encarnados. O sea, Entonces, cuando tú te encarnas y vives en un entorno de una familia, aprendes en un entorno y tienes que moverte en este espacio-tiempo, entonces construyes un personaje. Y ese personaje, pues, para manejarte bien, pues tienes que tener un título, tener trabajo, ganar dinero, comprarse un coche, todo eso te hace y superidentificarte con ese personajillo, con esto. Entonces, si tú dices yo, ¿quién eres? Si yo digo, soy Enrique, o ¿quién eres? Soy médico, yo me he identificado con mi personaje. Entonces, este personaje es, digamos, temporal. Ese personaje es ese abrigo que llevas temporalmente, y eso es lo que se deja. Si tú estás apegado absolutamente a tu personaje, eres egoísta, miras por ti misma, no piensas en los demás. Cuando tú has descubierto, porque te han pasado cosas en la vida, antes hablaba con Gemma, de que las crisis existenciales te ponen en contacto con dimensiones más profundas de ti mismo que no sabías. Y te das cuenta de cosas que no habías descubierto antes, porque no está en el ámbito cognitivo. El Principito dice, las cosas auténticas no se ven con la cabeza, se ven con los ojos del corazón. Entonces, me refiero a esto. Cuando tú entras en contacto con esa profundidad de ti mismo, te das cuenta de que ese personaje está bien, porque lo necesitas para circular por ahí, pero no le puedes dar la absoluta prioridad. O sea, Enrique es mi nombre, o médico es una profesión, abuelo es un rol que estoy representando ahora, profesor es otro rol, pero yo no soy nada de esto. Estas son las cosas que yo interpreto. La conciencia que hilvana tu biografía, la que hace que constantemente ha ido creciendo y madurando a través del tiempo. Esto es lo que eres, y esto está fuera de espacio-tiempo, esto es unbreakable, no se puede romper, es inmortal, y es lo que somos. Es lo que somos. Lo que no estamos conectados normalmente en esto. Estamos en la superficie, estamos en el córtex, estamos en lo cognitivo. Entonces, es como, fíjate, la vida es como si fueras tu mente, es como si fuera una medusa que está en la superficie del mar y las corrientes la van llevando de aquí para allá, y ahora pienso esto, ahora me voy a comprar este coche, ahora he visto no sé qué, ahora el WhatsApp, ahora y está así. Pero cuando, por alguna razón, pasa algo y tocas fondo y entras en la profundidad, en la serenidad y la paz del silencio, de lo que te está forjando siempre, dices, wow, esto, tontería. ¿Sabes qué quiero decir? Entonces, mindfulness no son 5 minutos de meditación antes de empezar a trabajar, es practicar la profundidad de lo que eres, de manera que llegues a tener consistencia interna. Entonces, cuando estás conectado con tu propia profundidad, pues fluyes. Y el egoísmo sería una inmadurez propia de alguien que no ha descubierto su propia profundidad, el que está identificado con el personaje, con el tener, con el querer, con el poder, con el dinero, con el prestigio, con todas estas tonterías que no se sostienen. ¿Entiendes? Pero este está condenado a descubrirlo, porque no puede ser, o sea, todo eso no se sostiene. Las mentiras, toda esa vanidad, todo eso no tiene ninguna profundidad, ¿no? Está al albur de los... ¿Sí? Enrique, nos has hablado de la compasión, ¿no? Sí. Y eso me lleva a la actitud de empatía, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú se hace de forma sincera, nos vamos cargando, nos vamos llenando de cosas de otros, ¿no? Darnos un poco más de luz sobre el desapego. Esto es muy interesante esto, porque claro, hemos descubierto que cuando no hay herramientas, por ejemplo, tú sabéis, hubo una guerra en Vietnam, y los soldados que llegaron, los americanitos que llegaban de Vietnam, que habían estado participando en auténticas bestialidades, matando y destruyendo y viendo, en fin, cuando llegan a Estados Unidos estaban completamente hechos caldo con el cerebro frito. Entonces disponen todo un sistema de salud para ayudar a los soldados americanos, los veteranos de guerra, los hospitales de veteranos, ¿entendéis? Bueno, entonces ahí se descubre que la gente puede estar enferma, no por microbios, bacterias, virus o sustancias químicas o accidentes, sino por impacto emocional. Entonces ahí se describe por primera vez el síndrome de estrés postraumático, ¿vale? Pero curiosamente les ponen psiquiatras a cuidar a estos muchachos y se descubre que algunos psiquiatras que no han estado en Vietnam, cuando empiezan a trabajar con los contenidos, digamos, traumáticos de los clientes, se contagian ellos. Y entonces es el estrés postraumático secundario o vicario. Entonces, si no tienes herramientas y te acercas al sufrimiento sin herramientas, puedes quedar muy tocado. Y este es un tema muy importante, porque tú tienes que saber tomar la distancia, pero para esto lo más importante es desde dónde actúas. Si actúas desde el personaje, si actúas desde tu ego, esto te contagias.
cuando actúas en profundidad, cuando estás muy sembrado, cuando estás muy centrado, cuando estás muy conectado con tu propia profundidad, ves el problema, entiendes la emoción, ves la causa de la emoción, te ves a ti contactando con esa emoción, pero tienes una metacognición, una metaconciencia que te permite regular esto. Esto es de profesor, esto es nivel avanzado, pero se puede llegar. Es decir, si tú estás muy conectado contigo mismo, cuando el otro te cuenta una historia de tristeza que te conmueve, tienes que regular, es decir, no te puedes dejar arrastrar, porque es verdad que inicialmente te contagias y entras en bucle con esta persona, pero entonces tú buscas estrategias. Las más sencillas son anclajes de tipo físico. Recordarte que centrarte en la respiración o cualquier cosa. Mira, yo cuando tenía un enfermo que estaba muy difícil, entonces yo contraía los músculos, sentía el culo en la silla y me centraba, apodera de tus recursos, o sea, toma distancia, no te dejes invadir por eso, porque él no te necesita invadido, ni te necesita contagiado, te necesita estable, ecuánime, entero. Y la responsabilidad es que tú tienes que tomar conciencia de que me está arrastrando su jardín, estoy entrando en... Respira, céntrate, háblate, yo soy el médico, el que se está muriendo es él, el día que me muera yo ya lloraré, ahora él me necesita entero. O sea, o bien reestructuración cognitiva, que es esto que he dicho ahora, o bien anclaje físico, la respiración o la musculatura, las sensaciones físicas, pero toma distancia, porque estás entrando en la amígdala, hay un bucle ahí. Entonces el enfermo está en su contenido emocional, la persona está en su emoción y tú te conectas con la emoción y reverberas ahí. No, tienes que tomar distancia y regular. Porque no es ser mala persona, es intentar ser más eficiente, porque si tú te contagias no ayudas. ¿Entiendes? Entonces, es verdad que en algún momento, eso lo aprendes por método científico de ensayo-error. O sea, cuando estás inundado te tienes que ir a casa a llorar un rato, o darte una ducha, o hacer footing, o pensar, joder, tal, ¿no? Porque eso lo aprendes a través de tú experimentar esa... Pero ahora ya hay know-how de cómo enseñar esto. Los cursos de regulación de las emociones trabajan mucho todos estos aspectos. Ahora, os te digo, si tú estás muy despierto, muy atento de tus propias sensaciones, cosa que adquieres cuando haces meditación, puedes moverte en el entorno de mucho distrés sin perder el equilibrio. Sí. Sí, tengo dos preguntas. La primera es, cuando se habla de lo que son los cuidados paliativos, ¿dónde está el límite y qué es lo que se puede tolerar con un paciente? Yo hablo desde el punto de vista de mi padre, falleció el 1 de enero a través de un error médico y estuvo en UCI 60 días y esos cuidados paliativos que hacían en los últimos días, el estar tantos días en la UCI te hace ver las cosas de una manera distinta y entonces, pues te das cuenta de que cuando llevaba 30 días a mí me llamó el director de la UCI para decirme que mi padre se iba a morir porque decía que estaba muy mal. Ese médico le puso 4 sedantes que si me pusieran uno de ellos me tiraría de una semana. Puso 4. Los 4 pacientes que más tiempo llevaban en la UCI murieron ese día y a los 4 pacientes les suministró la medicación a ellos. Mi padre me dijo que iba a morir porque llevaba 5 horas con los riñones parados, pero finalmente salió de la UCI. Estuvo 30 días más en la UCI. Me dijo que era una estadística que mi padre iba a morir. No sé, ¿qué es cuidado paliativo? ¿Qué límite hay? Los cuidados paliativos normalmente no se hacen en intensivos, aunque los de cuidados intensivos son gente muy maja y están ahora pidiendo ayuda para que les ayudemos a trabajar y estamos trabajando juntos. Hay un programa en Madrid precisamente, creo que el Hospital de Alcorcón ha puesto en marcha de humanización de los cuidados intensivos y estamos colaborando con ellos. Yo te puedo decir que los médicos normalmente estamos muy acostumbrados a interpretar el papel de Dios, porque la sociedad nos lo administra y nosotros también lo cogemos. No sabemos cuándo va a morir la gente, porque no depende de la química ni de las enfermedades, depende de muchas variables, entre las cuales hay variables que no medimos y no podemos saber. Por lo tanto, se va a morir hoy, se va a morir mañana, lo que indica es de que este médico tiene poca experiencia, porque si sabes mucho, no dices nunca esto. Dices, parece que las cosas van a ir mal, no sabemos cuál, pero ya no te pilla el toro, porque te has equivocado tantas veces que ya sabes que no deberías hablar así. Eso para empezar. Y respecto al tiempo que duró, pues supongo que tu padre estaría inconsciente, estaría tranquilo, estaría bien cuidado. Sí, lo que digo sobre todo es que
ese tipo de sedación tan fuerte que al final pues puede, digamos, para evitar ese dolor, pues no sé hasta qué punto el médico induce a que sea una cosa que suene un poco, pero bueno, lo que sí está claro. Una cosa que me gustaría dejar clara es la sedación en la agonía o en los últimos días o en las situaciones de mucho, es el tratamiento adecuado para un síntoma refractario, un síntoma que no responde, o sea, una situación, y es el equivalente, para que me entendáis, a la epidural en el parto. La epidural ayuda a que la mujer no tenga dolor y se sienta bien y tenga el parto. Pero la epidural no empuja al bebé ni lo retiene. La sedación no mata a nadie, ni alarga ni acorta. Simplemente la sedación baja el nivel de conciencia. Sí. A ver, es que esto no es una sesión para hablar de temas personales. Ni además lo hablamos después si quieres. Sí, gracias, Paloma. Sí. Vale. ¿Alguna pregunta? Sí, hay un par más. Dos más, ¿sí? Aconseja, que sea un caso, por ejemplo, de un abuelo con cáncer, terminal y tal, aconseja que se despidan los nietos pequeños, yo que sé, 10 años, 15. Por supuesto. A partir de los 6 años los niños tienen que ser... o sea, este niño va a tener un duelo mucho más difícil si no tiene oportunidad de ver al abuelo y despedirse de él. 6 años. A partir de los 6-7 años se puede preguntar, a los 6, 7, 8 años puedes preguntar, ¿quieres ver al abuelo? El abuelo se va a ir, no lo vas a ver más. ¿Te gustaría verle? Y pregúntale al niño, trátale como una persona, no lo trates como alguien incapacitado que no sabe lo que le conviene. A partir de esta edad, a partir de los 9 yo te digo que sí, que habría que decirles, mira, convendría que vinieras. Y eso de no llevar los niños a los funerales o al cementerio, me parece que es hacerles unos ignorantes. La muerte existe y no pasa nada. Y hay que incorporarla, integrar la educación de los niños, porque ¿cómo los vas a proteger de eso? Es una estupidez, es hacerles ignorantes, o sea, con todo mi respeto. No sé, gente cercana con un cáncer. Tengo una prima con un cáncer y le diagnosticaron que iba a durar poquito. Pero tiene una actitud ante la vida tan tremenda y tan luchadora que va atrás. Ya lleva más años de lo que esperaba, lleva 2, lleva 4, 5. Con su experiencia, esa parte de la actitud también cambia. Claro, yo cuando dice, el médico le ha dado 3 meses de vida, y digo, ¿y este capullo porque da lo que no es suyo? Porque, ¿cómo puedes dar algo que no te pertenece? O sea, tú no lo sabes. Es decir, hay variables, como decía antes, que son... O sea, si esta mujer tiene hijos pequeños o tiene ganas de vivir, esto es una fuerza impresionante. Impresionante. Sí. Por lo tanto, no hay que acotar, porque claro, cuando todos los demás la dan por muerta, porque el médico ha dicho que le dan 3 meses, toda la familia la está esperando que se muera, estamos condicionando, estamos bloqueando a esta pobre persona, todo lo contrario, que viva, o sea, vamos a dejar abierta la puerta a ver qué pasa. Sí. Ya sé que son muchas cosas de lo que estás hablando, pero si te pidieran dos cosas. Una, ¿cuál es la barrera que más hace por las personas para no conseguir por dónde empezar? Y decir, para que pongan por vigilar esto para empezar, que se hay que trabajar toda la vida y es un continuo. Y luego la positiva, ¿cuál es la palanca? Calcula que has visto que lo han contado todos. ¿Cuál es la palanca que más te encuentra más frecuente, la palanca más útil para empezar a... Sí. El miedo, como decíamos antes, el miedo a lo desconocido, el quedarme en la zona de confort, quedarme en lo conocido, porque esto que viene no me gusta, además lo temo, esto es un error. O sea, la vida está bien organizada. Y cuando tú te dejas llevar, vas descubriendo que lo que tú creías que no te convenía, que estaba muy malo, que no tal, cuando lo has aceptado, pero para eso tienes que atravesar la situación. A veces la vida te da situaciones que no te gustan. Pierdes a alguien que quieres, pierdes un empleo, tienes lo que sea. Tengo un amigo que es periodista y perdió a su hija y escribió un libro, y tiene un párrafo que yo se lo copio porque además es muy gráfico. Y dice, el sufrimiento, el dolor, la pérdida, es como un caballo. No puedes esconderlo, está rechinando detrás. Va a seguir estando ahí aunque tú no quieras. Tienes que montarlo, aunque no te guste. Y él te va a llevar por noches oscuras, tormentosas, a un nuevo paisaje que no esperabas. De paz, de serenidad. Es decir, el miedo es normal, es humano y hay que reconocerlo, pero si tú puedes atravesar la situación y ver qué hay después, la vida no está mal, está bien organizada y nosotros, nuestra naturaleza de profundidad, de bondad y de belleza está por descubrir. Y decía San Pablo, somos tesoros en vasijas de barro. El barro es frágil y se rompe, pero por las grietas emerge la luz de lo que somos. Benditas las crisis cuando las has pasado, porque el caos, la estructura es caos, lucha, no quiero, no me gusta,
Surrender, aceptación, va a ser que no puedo. Pero, cuidado, trascendencia. A partir de aquí me encuentro en un espacio donde no había ni imaginado y descubro cosas de mí misma, de mí mismo, que ni sabía que podía tener. Bendita la crisis cuando la has pasado. Yo no os hablaría así si no hubiera estado 6 meses de baja por depresión, a mis 40 y pico de años. Sé de qué estoy hablando. Entonces, es decir, eso no hay que tener miedo, hay que dejarse llevar. La vida está bien puesta, hay que confiar. Yo creo que eso. Y lo positivo, la barrera es el miedo. Y lo positivo, pues atrévete a vivir, porque otra cosa que no os he dicho es, y os lo voy a decir ahora ya porque estáis muy atentos y os lo merecéis, por el caso, es la pregunta de examen final. ¿De acuerdo? Cuando te vas, no te encuentras a San Pedro, te encuentras a ti misma, tu propia conciencia, que pasa revista de toda tu historia. Y en este momento todo el universo está parado esperando la pregunta que te vas a hacer a ti mismo. ¿Has sido feliz? ¿Has disfrutado con aquello que te dimos para gozar y has ejercido las virtudes o los dones que tenías? Como digas, bueno, la verdad es que no me atreví porque entonces todo el universo hace, ¡oh! Esto es el infierno. Darte cuenta, hacer el ridículo delante de todo el universo porque no te atreviste a vivir plenamente. Y sin embargo dices, ¿has sido feliz? Dices, hombre, pues me lo pasé, ¡wow! Te hacen la ola. Pasa palco este. Eso es. Entonces, la única obligación que tenemos, nos han engañado, nos han dicho que tenemos que ser buenos, y no es verdad, hay que ser felices. Cuando tú eres feliz, la auténtica felicidad, la eudaimonía, estar en contacto con tus valores y hacer aquello que has venido a hacer, brillas, disfrutas, contagias, y cuando tienes que ir dices, vamos a ver qué hay más ahora. Y ya está, sin miedo. Hay más preguntas, pero no sé si hay más tiempo. Una pregunta. Nos parece ser que estamos más acostumbrados a que la gente mayor pase por esa circunstancia, entonces como que lo asumimos mejor. Pero cuando vivimos experiencias un poco traumáticas con gente más joven, muy cercana y mucho más joven, ¿cómo gestionamos esa emoción para la despedida y cómo también gestionamos luego un poco el sentido ese que te queda de culpabilidad de decir por qué ha tenido que ser así, ¿sabes? ¿Por qué me ha tenido que tocar a mí? O claro. Cuando son personas pues o chiquinitas o más jóvenes. Cuando uno nace ya tiene edad para empezar a morir, ¿vale? Es injusto, nos revuelve las tripas, no estamos de acuerdo, no estamos programados para esto, lo que sea. Yo he trabajado con niños. Los niños están muy preparados porque están muy conectados consigo mismos y saben que no pasa nada. Es la mamá aquí el problema. Son los padres aquí los que nos cuesta. Pero claro, cuando tú empiezas a decir, es injusto, no hay derecho, porque tiene que ser así, yo te diría que es más o menos igual como si un grano de arena de una playa, de una isla, de la Tierra, se levantara y hiciera una auditoría a todo el universo. Dijera, esto está mal organizado, no hay derecho. Pero chiquitín, ¿tú de qué vas? ¿Qué te has creído? ¿Tú qué sabes? ¿No entiendes? O sea, desde tu posición, desde tu ego, desde este personaje, estás haciendo una auditoría de todo el universo. Pues va a ser que se van a reír de ti, porque es verdad que es doloroso y tienes que gestionar eso. Tienes que aprender algo de eso, porque no somos propietarios de nada. No nos pertenece. Tus hijos no son tus hijos. Vienen a través de ti, pero no te pertenecen. Eso es de que le libran. Puedes vestir sus cuerpos, pero no sus almas, que viven en la casa de mañana, donde no puedes llegar ni en sueños. Pues eso es todo. O sea, cuando tú te apoderas de las cosas, y yo mimé, este personajillo es el que siempre quiere controlar. Y eso está condenado al fracaso. La sabiduría es saber que hay algo mucho más grande que tú misma, que lo controla todo mucho mejor que lo harías tú, y déjate llevar, aunque no te guste lo que esté pasando. Yo tengo un hermano que tiene 1 año y medio menos que yo. Nació y tuvo un problema en el parto y no tiene lenguaje, hay que darle de comer a la boca, no tiene control de esfínteres y tiene 67 años. Siempre me he preguntado qué sentido tiene esto. Qué absurdo, quedar atrapado en un cerebro porque cuando naces se te rompe. Pues él ha sido una de las personas más importantes de mi vida, que me ha ayudado a ponerme las pilas para cambiar su historia y la mía. No sé qué sentido tiene, no lo entiendo, pero tengo que aceptarlo, porque como me resista, voy a seguir sufriendo innecesariamente, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo gestionarlo? Aprender a aceptarlo, soltar cuanto antes la resistencia, porque estabas equivocada si creías que te pertenecía o era tuya. No,
creo que es así. Una última pregunta. Ay, ¿Puedo yo? Solo una. sí. Solo una sola cosa que hagamos cada día, cada uno de nosotros, para llenarnos de nosotros mismos. Yo diría que para vaciarnos. O para vaciarnos, perfecto. Bueno, yo puedo decir lo que yo hago. Sí. No sé lo que tenéis que hacer vosotros. Yo me despierto a las 7 menos cuarto de la mañana y, bueno, de un paseo, me despierto y me siento en el zafú, pongo el timer, el Insight Timer y le pongo 1 hora. Y me quedo 1 hora meditando, no meditación guiada. Entonces, cuando llevo un cierto tiempo, yo tengo ya la formación, llevo años haciendo retiros y haciendo cosas, entro en contacto. Yo esta mañana he venido aquí sin saber qué iba a decir. No he traído ni una nota, pero estaba tranquilo, sabía que algo saldría. Esa confianza básica, ese sentido de okayness, de que todo está bien, lo puedes cultivar si trabajas contigo mismo. Para eso, ¿qué hace? Frena mucho tus pensamientos, estás muy centrado en lo que estás haciendo, no te preocupas por cosas que no te corresponden, porque el self-inquiry, ese diálogo constante que tenemos todos, esto se puede parar, hay buenas noticias. Pero tienes que currártelo, tienes que currártelo. A ver, el cerebro tiene 2 circuitos fundamentales, el circuito, y eso sabemos de hace poco, la red neuronal por defecto, que significa el piloto automático. El 99% de ciudadanos vamos con el piloto automático el 99% del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es, la vida te ha dado una nave espacial y tú vas en bicicleta, lo siento, pero vas en bicicleta, vas con el piloto automático, que es la forma de ir sobreviviendo, sobrenadando por las circunstancias. Apodérate del mando de la nave y deja la red neuronal por defecto y apodérate. ¿Cómo lo haces? Cultiva la atención, cultiva la ecuanimidad, cultiva la compasión, porque igual que Nadal tiene estos músculos, tú puedes tener un cerebro brillante. Con meditación. Claro. Esa es lo que yo os aconsejo. La respuesta está dentro de vosotros. No hay que buscar a ningún maestro. Lo que pasa es que a lo mejor necesitas alguna técnica para empezar. Pero eso, las respuestas te vienen de dentro. No están en la universidad. ¿Verdad que somos un poquito más sabios todos? Muchísimas. Muchas gracias. Muchísimas gracias.